Vamos a saludar al doctor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, a quien muchas veces lo entrevistamos como asambleísta, y hoy hay que decirle, ministro, cuidado, si me confundo, me disculpa, por favor, ministro. ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenos días, Jimmy, lo escucho bien, claro y fuerte. Bueno, usted debe haber estado viendo, siguiendo, escuchando, deben haberle entregado todas las informaciones que se han venido transmitiendo en los últimos días respecto de un supuesto pacto entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y la Revolución Ciudadana, que ha dado como origen, o ha dado como consecuencia, perdón, la excarcelación de Jorge Glass. ¿Qué puede decir usted al respecto, ministro? ¿Hay o no hay el pacto? Ningún pacto, no hay nada. Simplemente nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Nosotros creemos que, a diferencia de los gobiernos que nos precedieron, un gobierno no se debe meter en la administración de justicia. Nos han dicho de todo estos días en las redes. Inclusive algunos juristas de bufetes prestigiosos nos han dicho, sí, la separación de poderes está bien, pero no en este caso, porque en este caso hay que llamar al juez y decirle que no lo libere al convicto Glass. Y nosotros no tenemos por qué hacer eso. No lo hemos hecho nunca. Fuimos de los más perseguidos, particularmente el presidente Lasso, a quien le inventaron un montón de cosas, inclusive fue el mismo Jorge Glass, que le dijo un montón de temas. Luego lo agredieron físicamente saliendo del estadio, por allá por el 2017, pero nosotros hemos llegado al gobierno no para decir que el jefe de gobierno es el jefe de Estado, ni para decir que somos los dueños de todos los poderes, ni para hacer nada que haga pensar las cosas en ese sentido, sino todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para proteger los derechos y libertades de las personas, y eso significa también respetar las decisiones judiciales. No quiere decir que nos vayamos a allanar, de ninguna manera, y que no se malinterprete, porque muchos están diciendo que no se defendieron, que el Estado fue así, que el Estado fue así. No, mentira. En el acta, porque yo sí leo las cosas, a veces me critican porque dicen que soy más abogado que político, pero a mí sí me gusta leer los procesos. En el acta, en la página 5 a 6, está toda la defensa del abogado del SNAI, que no le dio la razón el juez, no le dio la razón, y que ahora habrá que apelar. Pero las cosas se hacen en derecho y con respeto a la Constitución. Entonces, ministro, entonces no es verdad que el abogado del SNAI se quedó mudo como usted ha especulado. Sí hubo una intervención. ¿Y de dónde sale aquello de que supuestamente en la SNAI se había dicho en su momento que no se conocía el paradero del señor Glass? No es que no se conocía. No es eso. Es que cuando se produjeron los hechos del Turi, en los que yo también tuve que ir allí con el ministro del Interior para que las cosas se regularicen, eso generó una serie de alteraciones en las otras cárceles. Recuerden que hasta hubo una amenaza de bomba en algunas instituciones, se le disparó a un guardia en otra cárcel. Eso generó una serie de alteraciones en otras instituciones, y entre esas estaba la cárcel de Cotopaxi. Allí hubo que desalojar a los presos y luego volverlos a regresar a la cárcel. Lo que dice el abogado del SNAI es que no sabe en qué momento fue y regresó a la cárcel, pero que ya se encontraba allí en la cárcel de Cotopaxi. Eso dice en el acta, yo la leí. Entonces no es que dice que no sabía dónde se encontraba, que no sabe en qué momento fue desalojado y en qué momento fue regresado, pero que en estos momentos se encontraba en la cárcel de Cotopaxi. Eso es lo exacto. Ahora, ministro, ¿usted cree que el habeas corpus concedido a Jorge Glass fue legal o fue ilegal? Más allá de lo político, más allá de lo político. A ver, como abogado. Como abogado. Creo que fue legal, no es ilegal. No es ilegal, pero es irregular. ¿Por qué? Porque convocan a una audiencia el día 8, luego intentan en la mañana, luego intentan hacerla a las 10 de la noche, luego no la pueden hacer a las 10 de la noche y luego convocan a las instituciones al día siguiente para realizarla a las 11 del día, dentro de un fin de semana, en un juez de Manglar Alto que está en una circunscripción lejana de Santa Elena, fuera del lugar de fuero de donde estaba el sentenciado Jorge Glass. Entonces, hay una serie de irregularidades allí que me parece que constituyen un espacio de abuso del derecho por parte del juez. Pero eso tiene un margen de amplitud que le da al juez constitucional, que en este caso es un juez multicompetente, la posibilidad de pronunciarse.
Allí tendrán que las instituciones correspondientes presentar los recursos en los que se consideren asistidos y resolverse en corte provincial lo que en derecho corresponde. Ahora, es decir, si se hubiera dado este mismo procedimiento después de 15 días, qué sé yo, sin esas irregularidades, igual hubiera salido el señor Gras. No lo sabemos, es especulativo eso, pero probablemente hubieran habido argumentos para que la defensa de él intente sacarlo. Y ojo, no era la primera vez, es la cuarta. Es el cuarto intento de habeas corpus para que el señor salga. Las 3 anteriores le habían fallado, ahora esta le resultó. No es un tema terminado y tampoco lo exime del pago que tiene que hacerle al Estado, porque ojo, eso es la otra cosa que se está diciendo, que se va a ir a disfrutar con su plato. Eso no es cierto. Él tiene una obligación aproximadamente de 10 millones de dólares por la cual tiene que responderle al Estado ecuatoriano, además que tiene otro proceso sobre el cual tiene que responder, que no está concluido, que es el del caso Sinque. Entonces, este no es un tema que está terminado aquí, es un tema sobre el cual va a haber todavía decisiones de los estamentos judiciales y además también que no deja de lado una serie de obligaciones que el señor tiene para con el Estado ecuatoriano. Ahora, ¿qué va a pasar de hoy en más, por ejemplo, en el tema? Es mi última pregunta porque Omar está que me casa y Noris también me quiere coger del pescuezo porque quiere preguntar. ¿En que se pelean? Se pelean por todos preguntar. Nos peleamos por preguntar. Por el tiempo. A ver, ministro, mañana ha pasado... Yo no sé, ya ahorita me pregunta y ya se acabó el tiempo y se acabó, me fui. Vea, mañana ha pasado... Ya se hizo ministro, sí, ministro. Cuando era asambleísta era más chévere. Oiga, ministro, mañana pasado que les toque a ustedes, por ejemplo, abordar el tema... No, yo lo sé. Desde el análisis de la conducta de los miembros del CAL, ¿cuál va a ser el comportamiento, la votación, la actitud de los asambleístas de Creo? Y lo mismo cuando lleguen a la instancia probable de que la señora Yori, ya que se está agarrando de la cornisa, ya sea imposible impedir su sustitución. Bueno, ella ha demostrado una alta capacidad de adherencia al cargo. Estaba pensando en el hombre araña un poco, pero no quiero que después me glosen así. Lo cierto es que ha dado una buena batalla. La situación en la Asamblea no es una situación sencilla, es una situación conflictiva. Hay una serie de variables ahí que juegan y las posiciones de las bancadas han sido de bastante enfrentamiento. Pero yo siempre he pensado que nosotros tenemos que tratar de construir un tablero de estabilidad política en relación con las instituciones que funcionan y que le dan forma a los poderes del Estado. Para mí, como ministro de Gobierno, y lo dije también cuando era asambleísta, lo más importante es que la Asamblea pueda funcionar con tranquilidad y con institucionalidad. Y eso, en principio, se logra manteniendo a las autoridades que están allí. Llámense como se llamen. Llámense Yori o como sea que se llamen. Tanto a las autoridades de la Asamblea, en su presidencia o en el CAL o en las diferentes presidencias de comisiones. Ahora, si eso ya no es posible, lo peor que podría pasarle a la Asamblea es que una o dos bancadas decidan quiénes son las nuevas autoridades con procesos irregulares. Yo creo que allí lo ideal es que las 5 bancadas se pongan de acuerdo sobre cuál sería el nuevo marco de autoridades con el cual se definiría un nuevo escenario. Pero eso tiene que hacerse apegado a un procedimiento, siguiendo lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución, para no volver el tema aún más complicado. Ministro, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Te recuerdo ahí sus no tiempos. Te dejaban, estabas como en la de 100 metros que ya quería salir a correr y nada. Sí, no, yo recuerdo cuando usted venía como candidato, después asambleísta, ahora ministro. Ya mismo, salón amarillo, ya mismo llega. Oiga, ministro, mire, suave, sí. Mire, ¿qué pasó con el SNAI? ¿Por qué una vez que se conoció el habeas corpus, sale con un boletín diciendo que debemos acatar la medida que corresponde a una decisión exclusiva del Poder Judicial? Pero después usted sale a hablar, sale las críticas, la oleada, y después ahí sí sale el SNAI a decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a apelar el fallo. ¿Qué pasó en ese interín? Bueno, ellos no dijeron nada que sea irracional, simplemente que fue apresurado. Y yo creo que antes de salir a decir que se va a acatar cualquier cosa, uno tiene que interponer los recursos pertinentes. Por eso fue que yo envié una comunicación por escrito diciéndoles un ratitito,
Aquí primero hay que agotar todas las instancias respectivas y luego ejecutar lo que corresponda. Pero ojo, lo que dijo el SNAI no era ilegal, solo que fue precipitado, ya que primero le correspondía apelar. Claro, la sentencia no llegaba por escrito, y por eso se mandó primero un escrito que contenía la apelación, pero sin tener la sentencia a la mano, y luego, pues cuando ya llegó por escrito, ya se apeló como correspondía. Ok, doctor, usted comparte el boletín de prensa de su ex compañero de bancada y presidente del movimiento Creo, Guido Chiriboga, diciendo de que la libertad de Jorge Glass responde a un pacto entre correístas y socialcristianos que han intervenido en las Cortes. Yo creo que ha habido señales importantes de acuerdos entre el correísmo y el Partido Social Cristiano en el pasado, pero yo le digo, hoy yo no quiero abonar a la confusión. Yo no quiero abonar, yo soy parte del movimiento Creo, respeto los criterios de mi partido, creo que ellos han demostrado en varias ocasiones que actúan de forma coaligada, pero aquí lo que está en juego no es quién está con quién, sino si es que las instituciones de la Administración de Justicia son capaces de actuar de forma independiente. Y a eso es a lo que yo quiero referirme. Y en este caso, pues, nosotros hemos dado todas las garantías para que así sea. Ahora, usted acaba de decir que usted toda la vida, inclusive desde cuando era legislador, siempre ha trabajado porque por lo menos haya un poco de estabilidad y paz entre las funciones del Estado, por lo menos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero viene hoy día Guillermo Lasso y reitera: yo voy a gobernar sin ustedes, voy a gobernar sin asamblea. ¿Cómo se puede tender puentes con el Poder Legislativo si el presidente dice: te bloqueo en Instagram, te bloqueo en Twitter, te bloqueo en todos lados? Porque para eso tiene un ministro de gobierno que busca la manera de decirle que no se puede vivir sin la asamblea. Se puede gobernar sin la asamblea. O sea, usted tiene que convencerlo a Guillermo Lasso. Sí, me toca. Se puede, ojo, se puede en alta medida gobernar sin la asamblea, porque para eso están las resoluciones, para eso están los decretos, para eso está inclusive la consulta popular, que no vamos a dejar de imponerla, pese a que muchos nos dicen, no, ahora van a perder la consulta porque ya no tienen credibilidad, no los quieren. Nosotros igual vamos a avanzar con la consulta popular. Ahora, dentro de ese contexto, también está claro que la asamblea es la representación de un poder del Estado, y a mí sí me interesa tener un proceso de diálogo con la asamblea, pero no con uno o con otro o con cartas sobre la mesa, sino con las 5 bancadas y con la búsqueda de saber la manera más eficiente de procesar nuestros consensos y nuestros disensos. ¿Y si el presidente no le da bola? Bueno, es mi riesgo, pero yo soy un hombre del presidente y mi obligación es hacer lo posible para que él cuente con un tablero de estabilidad política lo más racional posible para que él pueda implementar las reformas que necesita a gritos este país. Finalmente, antes de darle el paso a Noris, ¿cómo se siente usted, ya más en lo personal, como Francisco Jiménez, no tanto como el político o el ministro, cuando lea que a ciertos adherentes de Creo, a gente que lo apoyaron mediáticamente y políticamente a Guillermo Lasso, acusarlo de usted de ser el caballo de Troya, porque usted tuvo un pasado en el gobierno de Rafael Correa, y decir que usted es el que ha consumado el pacto y que ha liberado a Jorge Glass? Yo desde que soy pequeño aprendí una cuestión bien clarita que me la enseñaron mis papás. A ti no te definen lo que las demás personas digan de ti, solo te definen tus acciones. Y yo en mi trayectoria política, más allá de todo lo que me han dicho, de aquí, de allá y de todos lados, solo me han definido mis acciones. Yo he desempeñado varios cargos públicos, jamás he estado señalado por corrupción, jamás me he traicionado a mí mismo, jamás he dejado de ser fiel con los postulados que he creído. Cuando he debido alejarme, me he alejado. Cuando he luchado por lo que he creído, he luchado. Y hoy simplemente es un capítulo más. Que nadie piense que cuando uno quiere hacer política en este país le van a tender a alfombra roja y lo van a recibir con humo y trompetas, porque eso no es la realidad. Claro. A ver, críticas, muchas de ellas injustas, muchas de ellas fuertes, pero si queremos tratar de cambiar este país, debemos asimilarlas. Y hay otra cosa que tiene que quedar clara. Yo lucho porque el día de mañana ustedes, los periodistas y quienes nos critican, tengan todo el derecho de decir lo que quieren, porque esa es la esencia de la democracia, y a esos principios no vamos a renunciar. Ministro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Existen ciertos compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional cuando hicieron el tema de los préstamos. Ahora, con esta ruptura que vuelve el presidente Lasso a insistir públicamente con la Asamblea, hay ciertos
de esos compromisos que va a ser difícil cumplirlos. Uno de ellos es el tema de la reforma laboral. ¿Cómo lo van a tratar ustedes casa adentro como gobierno? Bueno, nosotros esperamos meter algunos de esos temas en la consulta popular. Esperamos que la consulta popular nos ayude con la propuesta de esos temas y tampoco renunciamos a la posibilidad de que en la Asamblea se pueda procesar algunos temas también de reforma laboral. Contamos con herramientas de democracia directa que nos permiten consultarlo directamente al pueblo, vamos a hacerlo valer, y también nosotros no renunciamos, en mi caso es difícil renunciar a la Asamblea, fui legislador, conozco un poco lo que sucede allí, y yo creo que sí puede haber espacios de entendimiento racional para poder, más que cumplir con esos compromisos, cumplir con el pueblo ecuatoriano. Ministro, necesitamos un código de trabajo distinto y necesitamos nuevas reglas del juego para que no solamente 3 de cada 10 tengan un empleo adecuado. Ministro, pero entonces, ¿qué está pasando un poco a la interna del gobierno? Por un lado, el presidente, asumo yo, y esta ya es una lectura personal, que para salir a decir lo que dijo hace un momento, de que ya definitivamente no va a hacerle caso omiso a la Asamblea y va a gobernar sin ella, es porque está siendo asesorado. Entonces, ¿qué pasa si el ministro de Gobierno del presidente Lasso tiene una posición en firme desde que asumió el cargo? Es decir, vamos a tratar de tender puentes, mejorar las relaciones con la Asamblea, pero por otro lado el presidente, asesorado, no sé por quién, se lo pregunto, sale siempre con estas declaraciones que rompe y tensa las relaciones con la Asamblea. El presidente tiene que gobernar y nosotros no somos dueños de la verdad absoluta. Simplemente proponemos cosas, pero yo como ministro de Gobierno tengo la obligación de buscar esas conversaciones claras con la Asamblea. No puedo renunciar a eso. Soy la expresión de un gobierno que es el gobierno del encuentro, que busca diálogos, que tiende puentes, que busca espacios. A veces es más fácil, a veces es más complejo, pero en mi rol yo tengo que buscar la manera de establecer esos puentes, y no solamente con las organizaciones políticas manifestadas dentro de la Asamblea, sino también con la ciudadanía, sino también con la sociedad civil, sino también con los GATS, con los organismos locales, poniendo las cartas por delante y obviamente estableciendo todo un panorama de reformas que son las que a nosotros nos permitan afrontar los problemas que tiene el país. Ya para finalizar la entrevista, don Nasa estuvo 3 veces visitando el complejo del Ministerio de Defensa y ya han dicho que está comprobado que muchos militares recibieron ayudas o ayudaron a don Nasa. ¿Ustedes cómo están revisando este tema? Porque es gravísimo lo que ha pasado. Muy grave, es muy grave. Es potestad del Ministerio de Defensa, particularmente del Ministro de Defensa. Tengo entendido que él está llevando a cabo las investigaciones pertinentes del caso, pero a todo el mundo tiene que darle claro que nosotros no vamos a transar con la corrupción. Y yo lo he dicho repetidas veces, con la corrupción no se transa y con la justicia no se juega. Así que quien tenga que caer deberá caer. Y quienes han estado metidos en esta red deberán enfrentar el poder del Estado manifestado a través de la Administración de Justicia. Y nosotros no vamos a tener ningún empacho en denunciar lo que corresponde, en llevar las investigaciones para que las autoridades puedan hacer su trabajo. Gracias, ministro Francisco Jiménez, por estos minutos para un café con JJ. Un buen día. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias a ustedes y siempre un gusto. Muy bien, 9 de la mañana con 3 minutos.